Shalom para todos, Yahweh Elohim les bendiga. En este día especial de Yom Teruah veremos el tema, el clamor de guerra del portavoz. La palabra Teruah significa clamor, grito de guerra, y las murallas de Jericó cayeron con un grito de guerra, es decir, Yom Teruah significa el grito de guerra que rompe barreras y trae la liberación, porque Rahab, la asamblea, estaba cautiva en Jericó, pero el grito de guerra, Teruah, rompe barreras y trae la liberación, es decir, el significado de Yom Teruah literalmente es grito de guerra que trae liberación, y de hecho, en Yom Teruah, Micael libera a Gabriel y le abre paso, y este misterio estaba codificado en las escrituras, pero hoy Yahweh y Yahshua lo desbloquean con grito de guerra. Como voz de león, ruge mi clamor. Voz de júbilo. Entonces, vamos a demostrar primeramente que Micael aparece en Yom Teruah y libera a Gabriel del príncipe de Persia. Daniel 10:13 nos dice: mas el príncipe del reino de Persia, un rebelde, se me opuso durante 21 días, pero he aquí Micael, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. El malaj Gabriel, el mensajero, le estaba trayendo una revelación a Daniel, pero el príncipe de Persia lo toma como prisionero y no lo deja pasar. Ahí se crea una muralla a Reujín, pero 21 días después, Yahweh y Yahshua envían al malaj guerrero Micael, y Micael aparece y libera a Gabriel y le abre paso. ¿Cuándo? Dejemos que la propia escritura lo revele. Josué 6:20 nos dice: el pueblo gritó Teruah, y los cuanín tocaron las trompetas, y aconteció que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó, se rompe el bloqueo a Reujín. Micael le abre paso al mensajero Gabriel. Entonces, ¿cuándo fue liberado Gabriel? Hasta un niño lo puede discernir. Micael libera a Gabriel en Yom Teruah, y esta liberación viene codificado en las escrituras diciendo: una conmemoración al son de trompetas, Zikaron Teruah. Las cartillas memoriales o Zikaron Teruah, esas cartillas son un memorial para tu liberación, pero algunos no hicieron su cartilla y otros no le pusieron el empeño y lo hicieron por cumplir. ¿Qué significa esto? Aquellos que no hicieron su cartilla Zikaron en realidad han despreciado su liberación, porque Daniel 12:1 revela que Micael se levanta en el fin para libertar al pueblo fiel, pero el pueblo no hace caso a la instrucción y lo desprecian. ¿Qué significa esto? No hacer una simple cartilla o hacerlo por cumplir sin esmero. Eso literalmente es contado en el cielo como traición al trono. Entonces, Micael aparece en Yom Teruah y libera a Gabriel, y por ende, Yom Teruah significa el día de la liberación, y curiosamente, el malaj Micael hecho hombre termina su ministerio en Yom Teruah del año 2028. ¿Qué significa esto? ¿Simple casualidad? Claro que no. Yahweh y Yahshua lo tienen codificado todo bajo 7 llaves, porque incluso el nombre de Micael solo aparece 5 veces en toda la escritura, y Yom Teruah es la quinta moed. Y no solo esto, Micael hecho hombre viene sellado totalmente con el número 5. Micael nació el 5 de septiembre.
es el quinto integrante de su familia, y Elohim le da 5 letras en su sueño. Pero sobre todo, el ministerio de Micael inicia, sellado en 5.995. Este año comienza con 5 y termina con 5. ¿Qué significa esto? La liberación viene sellado en la quinta Moed Yom Teruah. Por eso, Yahweh y Yeshua terminan el ministerio de su Malach Micael justo en Yom Teruah del 2028. Por tanto, las cartillas memoriales de este año 5.995, 2025, las cartillas de este año tienen un peso clave, y los que no lo hicieron han despreciado el favor de Elohim, porque el número 5 significa favor, compasión, Gesed. Por tanto, la liberación de su pueblo, Yahweh y Yeshua lo han sellado en el número 5, quinta Moed Yom Teruah. Entonces, Micael libera a Gabriel en Yom Teruah. ¿Cómo lo hace? Con un grito de guerra, porque la palabra Teruah significa clamor, grito de guerra. Por tanto, en Yom Teruah, Micael hace un grito de batalla y ocurre la liberación de Gabriel. Y no solo esto, el pueblo grita y las murallas de Jericó se caen y Rahab es liberada. Es decir, un grito Teruah siempre provoca liberación. ¡Aleluya! Porque Yahweh nuestro Elohim Todopoderoso reina. Voz de júbilo. Josué 6, del 3 al 5 nos dice: rodearéis la ciudad una vez cada día, por 6 días, y al séptimo día daréis 7 vueltas alrededor de la ciudad, y los Kohanim tocarán las trompetas, y cuando oigáis el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará Teruah con gran vocerío, y el muro de la ciudad caerá. En la caída de los muros de Jericó, Yahweh y Yeshua han plasmado un misterio de liberación para estos tiempos finales, y lo vamos a demostrar. El pueblo dio 13 vueltas en total alrededor de Jericó. Los primeros 6 días, una vuelta. Hasta ahí tenemos 6 vueltas acumuladas, y luego, el séptimo día, hacen 7 vueltas, y sumando el total tenemos 6 más 7 es igual a 13 vueltas, es decir, con 13 vueltas los muros caen y es liberada Rahab, la asamblea. Y curiosamente, el código de liberación del arcángel Micael es 121117, y ese código, sumando sus cifras individuales, nos da 13, las 13 vueltas. ¿Qué significa esto? Es demasiado evidente. Yahweh y Yeshua han enviado al libertador Micael. Con 13 vueltas, la asamblea Rahab fue liberada, y de la misma forma, los que han puesto el código 121117, que tiene escondido las 13 vueltas, los que han puesto ese código de liberación en su cartilla memorial, ellos literalmente han cumplido la orden de Yahweh y Yeshua de rodear con 13 vueltas, pero aquellos que no pusieron el código y en casos extremos no hicieron la cartilla, ellos han desobedecido a Elohim y no dieron las 13 vueltas de forma a Reujín. ¿Qué significa esto? No hacer la cartilla, o bien no poner el código de tu liberación, no es solo negligencia, sino más bien es rechazar tu liberación. Entonces, con 13 vueltas, Rahab es liberada del sistema, Jericó, y curiosamente, la parábola de las 10 vírgenes tiene 13 versos. ¿Qué significa esto?
los que no hicieron su cartilla memorial o bien se olvidaron de poner el código 121117, que es 13. Ellos literalmente son las vírgenes insensatas. El hecho de que la parábola de las vírgenes tenga exactamente 13 versos no es casualidad, porque esa parábola habla de la liberación que Elohim va a hacer por medio de un portavoz que clama a medianoche. ¿Quién es ese portavoz? Es el arcángel Micael, cuyo código de liberación suma a 13. 13 vueltas de Jericó, 13 versos de la parábola. Y no solo esto, la primera vez que aparece el nombre de Micael se encuentra en el verso 13 del capítulo 10 de Daniel. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yeshua han enviado a su malaj Micael y lo han hecho nacer en carne, pero la mayoría no lo cree y lo desechan. Lo toman por muchacho fanático que alucina mucho y por esa negligencia no serán liberados. Entonces, después de completar 13 vueltas, el pueblo da un grito tremendo y las murallas caen y la asamblea Rahab es liberada. Y de la misma forma, el portador del código que suma 13 vueltas hace un grito en Yom Teruah como memorial de tu liberación. 121117, el código para tu liberación. Micael se levanta hoy como voz, como portavoz de Yahweh. A gran voz clame, como voz de león, ruge mi clamor. Voz de júbilo. Josué 2:15 nos dice: su casa de Rahab estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. El muro en hebreo se representa por la letra Het y curiosamente el sueño de Micael incluye una letra Het, porque el sueño de querubín que Elohim le dio a su malaj Micael, ese sueño significa mis alas más muro, Het, es decir, Yahweh y Yeshua, solo van a liberar por mano de Micael a aquellos creyentes Rahab. La pregunta es, ¿quiénes son los creyentes Rahab? Bueno, Rahab reconoció a los 2 espías y esos 2 espías representan a los 2 testigos y Micael es el primer testigo. Es decir, todo aquel que reconozca a Micael como malaj enviado del cielo y obedezca su instrucción, la vara de hierro, ese creyente será liberado de este sistema Jericó. Ese es el primer requisito. Pero el segundo requisito tiene que ver con velar en la tienda de David. Como lo sabemos, muy simple. Rahab vivía en el muro y el muro representa una zona de vigilancia y en este caso el muro representa la tienda de David. Vivir en el muro significa velar constantemente, estar despierto cuando los demás duermen. Amós 9:11 nos dice: en aquel día levantaré la tienda caída de David y cerraré sus portillos. Luego nos dice Isaías 62:6: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas, Rahabs, Areujín, que todo el día y toda la noche no callarán jamás. Entonces, claramente, el muro representa la tienda de David, un lugar de exaltación, vigilancia y plegaria continua. Por tanto, los que han descuidado la tienda de David no son atalayas del muro, sino más bien son vírgenes insensatas que están roncando. Entonces, Rahab vivía en el muro, eso es, posición de vigilancia.
ella reconoció a los mensajeros, eso es, emuná obediente, no rebelde. Ella puso el cordón de escarlata, eso es, la sangre de Yeshua. Por tanto, Rahab representa a la asamblea que marca su vida con la sangre de Yeshua. Reconoce a su portavoz Micael y permanece vigilante en el muro, tienda de David. Entonces, Josué 2:15 nos dice, su casa de Rahab estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Aunque prostituida, ella estaba ubicada en el muro. Eso lo hacía. Observadora constante, veía entrar y salir, oía rumores, discernía lo que pasaba. ¿Cuál es el misterio? La asamblea puede estar prostituida por este sistema, pero si permanece atenta en el muro, la tienda de David siempre va a reconocer al mensajero de Yahweh y Yeshua. Revelaciones 18:3 nos dice, los mercaderes de la tierra se enriquecieron con el poder de su lujuria. Este sistema, Babilonia, Jericó, ha prostituido a los creyentes porque muchos están vendiendo cerveza, alcohol o productos impuros para sobrevivir. Esto es parte de la prostitución del sistema. Pero Yahweh Elohim no te mira como Babilonia, sino como Rahab. Estás atrapado, obligado, pero tienes emuná en Yahweh y Yeshua, y un día Elohim te va a liberar por mano de Micael. ¿Cuál es la señal de la liberación? Rahab fue liberada, no por dejar de prostituirse inmediatamente, sino más bien fue liberada por colocar el cordón escarlata sobre el muro. Es decir, si permaneces vigilante en la tienda de David, exaltando a Yahweh y Yeshua, entonces tu condición laboral un día va a llegar a su fin. Elohim no busca perfección laboral, sino más bien busca vigilancia en el muro, tienda de David. Hoy en día, la asamblea está todavía dentro de los muros de Jericó, sistema laboral, comercio impuro. Pero escuchan las enseñanzas, celebran como pueden y esperan liberación. ¿Qué significa esto? Bueno, el nombre Rahab tiene un valor de 210. Ahí tenemos el número 21. Liberación, es decir, las Rahab Areujín ya reconocieron al Malach Micael en el siglo XXI y están esperando su liberación. Entonces, Josué 2:15 nos dice, su casa de Rahab estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Cuando los muros de Jericó estaban cayendo, Yahweh y Yeshua estaban protegiendo los muros de Rahab. La pregunta es, ¿por mano de quién Elohim estaba protegiendo los muros de Rahab? Bueno, aquí se encuentra un misterio de encarnación del Malach Micael y lo vamos a demostrar. El sueño de Micael es mis alas más muro, es decir, el sueño de Micael no es algo nuevo, sino más bien el sueño de Micael es simplemente la tarea que Micael siempre ha tenido. ¿Cuál es la tarea de Micael? Bueno, el libro de Daniel dice que Micael pelea a favor del pueblo, es decir, Micael siempre ha estado defendiendo y protegiendo al pueblo del pacto, y por ende, el que estaba protegiendo los muros de Rahab era obviamente el Malach Micael. Por tanto, el sueño de Micael, mis alas más muro, no fue un sueño inspirado en la tierra, fue memoria celestial sellada, un recordatorio de lo que Micael ya hacía, proteger con alas los muros de los elegidos. Entonces, en Josué 6:20, los muros cayeron con el grito de Terúa, pero los muros de Rahab fueron protegidos, es decir, cuando Micael proclama con grito de batalla, vara de hierro, hace dos cosas.
protege a los obedientes, pero fulmina a los rebeldes. Daniel 10:13 nos dice: mas el príncipe del reino de Persia, un rebelde, se me opuso durante 21 días, pero he aquí Micael, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Un rebelde detuvo a Gabriel por 21 días, y Gabriel representa a los proclamadores que tienen mucha palabra, pero no usan vara de hierro para cortar rebeldes, porque tienen temor a quedarse solos, y por ende esos proclamadores se estancan, porque solo usan palabra, no vara. En cambio, Micael no viene a dialogar con los rebeldes, sino que los fulmina en el acto. ¿Qué significa esto? Para avanzar se necesita vara de hierro, corte. Porque solo con palabras el príncipe de Persia, los rebeldes, van a seguir bloqueando el avance. Por tanto, hoy en día existen muchos proclamadores, como Gabriel, están cargados de conocer, con enseñanzas largas y explicación abundante, pero al no aplicar vara de hierro, se estancan en su avance a Reujín, aunque físicamente tengan varios seguidores. Yahweh y Yeshua no miden el avance en base a número, miden en base a consagración y obediencia. El avance real no está en cantidad de oyentes, sino en calidad de consagrados. Yahuanán 15:8 nos dice: en esto es exaltado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, no en muchos seguidores, sino fruto verdadero. Por tanto, las multitudes sin vara de hierro son paja que se quemará en el juicio de Elohim. ¿Cuál es la conclusión? Un proclamador sin vara puede llenar auditorios, pero nunca levantará la tienda de David, porque solo la vara de hierro abre paso para el verdadero fruto que Yahweh y Yeshua buscan. Entonces Gabriel, el mensajero de la palabra abundante, fue retenido por un rebelde, el príncipe de Persia, pero Elohim envía a Micael su vara de hierro, y Micael no dialoga con el rebelde, lo corta de un hachazo. Y de la misma forma, ahora las enseñanzas de Micael encarnado son breves, directas y fulminantes. Micael no da explicación abundante, va directo al grano, y su especialidad es fulminar rebeldes. Yahuanán 15:2 nos dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, fulminará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, podará con vara, para que lleve más fruto. La poda duele, pero produce fruto, es decir, la vara de hierro es la poda radical que Elohim hace por mano de Micael. ¿Cuál es el misterio? El pueblo no da fruto por abundancia de enseñanza, sino más bien el pueblo da fruto por disciplina dura que corta lo estéril. El avance requiere vara dura, y de hecho el pueblo solo avanzaba cuando la vara de Moshe abría el mar, y también cuando Moshe levantaba la vara. Josué aniquiló a Amalek, es decir, sin vara de hierro no hay avance real ni triunfo. Por eso, cuando Gabriel, la palabra, fue retenido, entonces Yahweh y Yeshua envían a su vara Micael, y el avance continúa. ¿Qué significa esto? ¿Por qué Micael hace avanzar con vara? Porque Micael no viene a entretener, viene a ejecutar. La vara es el instrumento que corrige, corta el pecado oculto, guarda a Rahab en el muro, abre camino, derriba resistencias, murallas, Persia, dragón, es decir, el pueblo solo avanza con la vara del ungido. Y en este punto vamos a entrar en un misterio secreto de la vara de hierro,
porque el código de liberación de Micael, en ese código, Yahweh y Yeshua le han puesto la autoridad que Elohim le dio a Moshe en el pasado, pero ahora, en el fin de los tiempos, la vara de Moshe es un código que porta la autoridad de Yahweh y Yeshua, sellado con vara de hierro, y lo vamos a revelar en capas. El código de Micael es 12, 11, 17. Ese código es una vara Arreujín. El 12 representa las 12 tribus, el gobierno, la herencia, pueblo completo. El 11 representa corrección que duele. El hijo onceavo Yosef, formado en sufrir, disciplinado para gobernar. Y finalmente, el 17 representa triunfo y fruto. Es el número del vencedor, resurrección, abundancia, prosperidad del justo. Por tanto, el código completo, 12, 11, 17, ese código de Micael es una vara Arreujín que combina gobierno 12, corrección 11 y fruto que vence 17. ¿Qué significa esto? La vara de Moshe ya no es un objeto físico en estos tiempos finales, sino más bien la vara de liberación es un código celestial incrustado en Micael encarnado. Éxodo 4:17 nos dice: y tomarás en tu mano esta vara, 12, 11, 17, con la cual harás las señales. La vara de Moshe dividía mares, sacaba agua de la roca, derrotaba enemigos, es decir, era un instrumento físico que mostraba el poder de Yahweh Elohim en el tiempo del Éxodo. Pero en estos tiempos finales, la vara del Moshe del siglo XXI es un código Arreujín que tiene esas mismas características. La vara de Moshe dividía mares y de la misma forma, la vara de Micael 12, 11, 17 está abriendo el camino resplandeciente en medio del mar las naciones. Luego, la vara de Moshe sacaba agua de la roca y de la misma forma, la vara de Micael 12, 11, 17 está sacando abundante agua, enseñanza, de la roca Yeshua, para calmar la sed del pueblo. Luego, la vara de Moshe derrotaba enemigos y de la misma forma, la vara de Micael 12, 11, 17 es un código de guerra, porque en este código Elohim ha codificado la pelea de Micael con el dragón Lucifer, Revelaciones 12, y eso ya está demostrado en las anteriores enseñanzas. Por tanto, la vara de Moshe en este tiempo final no es una vara física, es un código celestial que tiene el mismo poder de la vara antigua. Revelaciones 12:5 nos dice: y él las regirá con vara de hierro. Esto habla de la vara que Elohim le da a Micael en el fin. La vara del fin ya no es madera, sino más bien la vara del fin es autoridad Arreujín que corrige y fulmina. En el siglo XXI, Yahweh y Yeshua no entregaron una vara de madera, sino más bien entregaron un código Arreujín 12, 11, 17, y ese código fue grabado en Micael encarnado como sello y señal de su misión. Entonces, hagamos un paralelismo rápido entre Moshe y Micael encarnado. Moshe era libertador físico, con vara visible, y sacó al pueblo de Egipto. Pero Micael es libertador Arreujín con vara invisible, código 12, 11, 17. Y Micael saca al pueblo de Babilonia, Jericó. ¿Cuál es el misterio? Moshe fue levantado como sombra en Éxodo 2:1, pero Micael es levantado como cumplir del tiempo final en el siglo XXI. Entonces, ¿por qué el código 12, 11, 17 es la vara del fin? Ese código es el sello de autoridad delegada.
El 12 representa el pueblo completo, bajo cobertura. El 11 representa la disciplina de la vara y el 17 representa el fruto que demuestra la disciplina. Por tanto, cada vez que Micael proclama, el código actúa como vara a Reujín, corrige, duele, pero produce fruto y hace avanzar al pueblo. ¿Cuál es la conclusión? Moshe sacó a Yasharel de la esclavitud con vara de madera, pero ahora Micael libera a Rahab, la asamblea, con vara celestial. En simples palabras, el código 12:11:17 es la vara de hierro moderna, no de madera, sino de Reuj. Por tanto, cerramos la enseñanza con el grito de guerra del código de liberación del arcángel Micael 12:11:17. Tú me envías así como Moshe la zarza, con la misión de libertador, para guardar e introducir tu heredad en la tierra de leche y miel que tú has preparado, oh Yahweh. Tus manos han preparado lugar para sustentar y guardar tu heredad. Revelaciones 19:5. Y salió del trono una voz que decía: Exaltad a nuestro Elohim todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: Aleluya, porque Yahweh nuestro Elohim todopoderoso reina. Voz de júbilo. Yahweh Elohim todopoderoso reina. Hak Shameach Yom Teruah. Les desea el portavoz Micael 12:11:17. El código para tu liberación. Micael se levanta hoy como voz, como portavoz de Yahweh. A gran voz clame, como voz de león, ruge mi clamor. Voz de júbilo. Vamos a continuar con la enseñanza. Seguiremos profundizando en el tema. El clamor de guerra del portavoz. El código de Micael es 12:11:17. Y ese código representa la vara del libertador, pero también en ese código Yahweh y Yeshua han codificado la parábola de las 10 vírgenes. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. La parábola menciona el clamor de la medianoche. Ahí tenemos el número 12. Luego la parábola menciona un portavoz que clama. Es el proclamador de la hora onceava Micael. Y finalmente, la parábola menciona la llegada del esposo. Y eso lo podemos representar por el número 17. Porque el 17 representa triunfo y fruto después de una espera. Por tanto, en la parábola de las 10 vírgenes, Yahweh y Yeshua han codificado el código de liberación del arcángel Micael 12:11:17. Y este código es una llave para entender la parábola.
¿Cómo lo sabemos? Bueno, la parábola tiene 13 versos y el código 12, 11, 17. Sumando sus cifras individuales nos da 13. ¿Qué significa esto? La parábola de las vírgenes es un código de encarnación para el libertador Micael y por ende vamos a examinar la parábola de las 10 vírgenes porque existen muchos misterios que están sellados en esta parábola, pero Elohim los seguirá revelando. Matías 25:1 nos dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. La parábola de las 10 vírgenes se menciona en Matías 25 y curiosamente en 2025 Micael comienza su ministerio oficial. ¿Qué significa esto? Micael activa la parábola de las 10 vírgenes y fíjense que la parábola divide a las vírgenes en 2 bandos, 5 prudentes y 5 insensatas. Ahí se forma el número 55 del gran príncipe Micael. ¿Qué significa esto? Es algo simple. El gran príncipe divide a las vírgenes ¿a través de qué? A través de la vara de hierro. Los que aceptan la vara son las 5 prudentes y los que rechazan la vara obviamente son las 5 insensatas. Y aquí viene un código secreto que nadie conoce de la parábola, pero hoy Yahweh y Yeshua lo revelan y con esto se confirma que el Malaj Micael ha activado la parábola de las 10 vírgenes y quiero que pongan atención porque esto es clave. La parábola se menciona en Matías 25. Eso hace referencia a 2025 y ese año corresponde al 5995 y ese año comienza con 5 y termina con 5, es decir, en el año 5995. Las 5 prudentes y las 5 insensatas entran en acción. ¿Qué significa esto? Esto ya está comenzando a asustar a las 5 insensatas, pero está alegrando a las 5 prudentes. Entonces, en el año 5995, Yahweh y Yeshua activan la parábola de las 10 vírgenes y por ende no es casualidad que Micael comience su ministerio oficial en el año 5995. Pero el misterio secreto es el siguiente. El año 5995 comienza con el 5 y termina con el 5. Ahí se forma el 55 del gran príncipe Micael, porque el nombre terrenal de Micael es una ecuación del 55. 55 por 5.5 es igual a 303 Micael. ¿Qué significa esto? En este Yom Teruah del año 5995, Yahweh y Yeshua están revelando un misterio sellado por milenios. Nadie sabía cuándo se activa la parábola de las 10 vírgenes, pero hoy Elohim lo ha revelado por la boca del portavoz que clama a medianoche. ¿Quién es ese portavoz? Bueno, dejemos que la ecuación hable por sí sola. La ecuación 55 por 5.5 es igual a 303. Esa ecuación significa: el gran príncipe 55 divide a las vírgenes en 5 y 5 y eso nos da 303 Micael. ¿Qué significa esto? Me quedo sin palabras viendo la perfección de Yahweh y Yeshua y digo, ¿quién es como Elohim? ¿Quién podría codificar todo esto con ese nivel de precisión y detalle? Solo un Elohim todopoderoso puede hacerlo. Por tanto, en este año 5995,
las 5 prudentes y las 5 insensatas han comenzado la carrera, y la cuenta regresiva para recibir al esposo ha comenzado. Entonces, el portavoz de la parábola divide a las vírgenes en 2 bandos. ¿Por qué las divide? Bueno, la presencia de Micael es palabra breve, cortante, vara de hierro. Esa palabra produce 2 reacciones distintas. Las 5 prudentes aman la corrección, reciben el aceite, se preparan. En cambio, las 5 insensatas rechazan la corrección, se escandalizan de la dureza y dicen: ni a un delincuente se le habla así, y por ende, las insensatas pierden el aceite. Hebreos 4:12 nos dice: la palabra de Elohim es viva y eficaz, más cortante que toda espada de 2 filos, y traspasa hasta partir, dividir el alma y el reuj. La vara de hierro en manos de Micael es una espada que divide corazones. Las vírgenes insensatas son los creyentes almáticos que cabecean primero. Ellas no tienen suficiente aceite. Viven movidas por el alma, es decir, necesitan que alguien los apruebe. Tienen emociones frágiles, tienen apariencia externa, tienen lámparas pero vacías. Por tanto, las insensatas, los almáticos, rechazan la vara de Micael porque les duele y buscan palabras dulces que acaricien su ego. En cambio, las vírgenes prudentes son creyentes a Reujín. Ellas, aunque cabecean, guardan aceite, es decir, guardan relación viva con el Reuj HaKodesh. Las prudentes viven, movidas por el Reuj, emuná obediente, resistencia bajo disciplina, perseverancia en lo secreto. Por tanto, las prudentes aceptan la corrección de la vara, aunque duela, porque saben que produce fruto de justicia. Entonces, el clamor con vara de Micael es como espada divisora. Antes del clamor con vara de hierro, todas las vírgenes parecen iguales, todas tienen lámparas, todas esperan al esposo. Pero Micael saca la vara y comienza la separación y se revela la condición real de cada creyente. ¿Cuál es el misterio? La parábola habla de vírgenes a Reujín prudentes y vírgenes almáticas insensatas. Las vírgenes almáticas se mueven por emociones, alma, no por obediencia. Por eso, las vírgenes almáticas lloran por su perro, pero no por su rebeldía, porque lo emocional es más fuerte en ellos que lo a Reujín. Es más fácil llorar por un perro, emoción, que llorar por tu pecado, disciplina. Por tanto, las vírgenes almáticas, insensatas, son creyentes emocionalistas y nunca soportarán la vara. En cambio, las prudentes soportan la vara y dan fruto, y dejan el sentimentalismo. ¿Qué significa esto? El aceite de las prudentes no es emoción, es obediencia. Proverbios 27:17 nos dice: el hierro con hierro se aguza, y así el hombre aguza el rostro de su amigo. Micael es el malaj vara de hierro, y las vírgenes prudentes tienen como esencia hierro, obediencia, firmeza, justicia. Es decir, Micael y las 5 prudentes se afilan mutuamente. Las 5 prudentes tienen lámparas con aceite, pero aún necesitan filo, y por ende, cuando reciben la corrección de Micael, no se rompen, se afilan. Micael les da un filo con su vara, y ellas lo sostienen con plegaria y obediencia. En cambio, las 5 insensatas, al chocar con Micael, no se afilan, se quiebran. Es decir, en lugar de dejarse pulir, se ofenden y se fulminan ellas mismas.
Las insensatas dicen, ni a un delincuente se le habla así, es decir, ellas sienten la vara como fuego que quema, no como hierro que pule. Por tanto, la corrección de Micael tiene doble filo. Para las prudentes es disciplina que afila, pero para las insensatas la vara es fuego que aterra y destruye. Entonces, ¿cuál es el resultado del afilar? Bueno, una espada sin filo no corta, es decir, un creyente sin disciplina no da fruto. Las vírgenes prudentes, bajo la fricción de la vara, se convierten en espadas listas para la batalla del esposo. ¿Cuál es el misterio? Micael no acaricia a las prudentes, las afila. Cada corrección, cada corte, las transforma en instrumentos útiles. Por otro lado, tenemos el contraste con las insensatas. Ellas no soportan el filo, se quiebran bajo la vara, prefieren la comodidad del alma antes que el filo del reuj. ¿Cuál es el misterio? La diferencia no está en la lámpara, todas tenían, sino en la capacidad de soportar el hierro, la vara. En Ishaya 14, Lucifer tenía 5 ambiciones, y esas 5 ambiciones es la marca de soberbia de las insensatas. ¿Cómo lo sabemos? Porque ellas prefieren la voz de dragón, palabras lisonjeras, emocionales, halagueñas, pero rechazan la corrección con vara de hierro. Por tanto, las 5 insensatas están en el equipo del dragón. En cambio, las 5 prudentes están en el equipo de Micael, y el nombre de Micael solo aparece 5 veces en toda la escritura. Es decir, Micael ha sido sellado para afilarse con las 5 prudentes. ¿Cuál es la conclusión? En la parábola hay una división clara. Un grupo refleja a Lucifer y sus 5 ambiciones insensatas, y otro grupo refleja a Micael y sus 5 apariciones prudentes. Por tanto, el clamor de medianoche no solo despierta, sino que separa la asamblea en 2 bandos proféticos. Bando del dragón, 5 ambiciones, y bando del príncipe, 5 menciones. ¿Cuál es el misterio del contraste? Bueno, Lucifer tiene 5 ambiciones de soberbia, pero Micael tiene 5 apariciones de fidelidad. Las 5 insensatas siguen la voz de dragón, lisonja, pero las 5 prudentes siguen la voz de cordero, vara de hierro. ¿Qué significa esto? Las insensatas siempre serán seducidas por la voz de dragón, la lisonja. En cambio, las prudentes son preparadas con vara de hierro. Y el siguiente verso que vamos a leer va a hacer convulsionar a las insensatas. Proverbios 10:17 nos dice: el que guarda la instrucción está en el camino de la vida, mas el que desecha la reprensión, la vara, hierra. Rechazar la vara de hierro es perder aceite. Tal y como lo oyen, rechazar la vara es perder aceite. Las 5 insensatas representan a los que desprecian la corrección y lo llaman maldición. Las insensatas, al rechazar la afinación de Micael, quedan como árboles secos, sin aceite, sin fruto. Por tanto, todos los que se quejaron y rechazaron la vara están perdiendo aceite, y más adelante lo van a lamentar. Ahora bien, ¿qué conexión tiene el aceite con la electricidad? Si Micael es el malaj relámpago, electricidad de alto voltaje, entonces, ¿qué representa el aceite de las 5 prudentes? Bueno, aquí se encuentran muchos misterios y lo vamos a revelar en capas.
El aceite se usa en transformadores eléctricos, lo usan como aislante y refrigerante. Es decir, el aceite guarda y regula la electricidad de alto voltaje. Sin aceite aislante, el transformador explota o se quema al recibir la descarga. ¿Cuál es el misterio? El aceite permite que la electricidad fluya sin destruir. Por tanto, si alguien no tiene aceite en su lámpara, entonces, cuando la enseñanza de Micael viene con alto voltaje, ¿qué sucede? Se queman o explotan. La proclamación de Micael es vara de hierro, tiene alto voltaje. Para las prudentes los ilumina y les da vida. En cambio, para las insensatas es fulminación y los deja como muertos. Entonces, ¿qué representa el aceite de las 5 prudentes? Bueno, el aceite en las prudentes representa el Ruach HaKodesh en sus vidas como aislante. Eso les permite recibir la descarga eléctrica de Micael sin ser destruidos. Reciben su palabra cortante, su corrección relampagueante y no explotan porque tienen suficiente aceite. En cambio, las insensatas, al no tener aceite, son como un transformador vacío. Cuando viene el relámpago, se queman y se fulminan. ¿Cuál es el misterio profundo? Micael es el relámpago, electricidad pura. El aceite es el Ruach como aislante y combustible que permite que las prudentes reciban la descarga sin morir. La lámpara es el corazón humano que puede alumbrar solo si tiene aceite y recibe la chispa. Por tanto, el misterio es que el aceite convierte el relámpago en luz continua. Sin aceite, la descarga mata, pero con aceite, la descarga ilumina. Matías 28:3 nos dice, su aspecto de Micael era como un relámpago. ¿Por qué el ministerio de Micael es de alto voltaje? Porque Micael es el malaj del relámpago. Lucha tu siervo como relámpago. Tú, oh Yahweh, el inmortal, fuerza me das para matar al dragón. La enseñanza del malaj relámpago no da rodeos, golpea directo al corazón como descarga eléctrica. Por tanto, el alto voltaje de Micael representa poder puro de Elohim, vara de hierro sin diplomacia. Entonces, las prudentes son pararrayos firmes. El pararrayo está hecho de metal conductor, hierro y cobre, conectado a tierra profunda. Es decir, el pararrayo recibe descargas de miles de voltios y las canaliza sin quebrarse. Así son las prudentes, están conectadas a tierra, humildad y obediencia. Tienen aceite, aislante a Reujín y por ende soportan la corrección de Micael y lo convierten en luz y protección. En cambio, las insensatas son estructuras sin tierra, inflamables, no tienen conexión firme a tierra, y cuando viene Micael como relámpago, entonces se queman o explotan. ¿Cuál es el misterio? Las insensatas son árboles secos, casas sin tierra, lámparas sin aceite, y por ende no resisten la vara de alto voltaje, sino que se fulminan. Matías 25:4 nos dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Las prudentes llevan aceite extra en sus vasijas, pero las insensatas solo tenían lámparas vacías. La pregunta es, ¿cómo obtienen aceite extra?
Las prudentes, bueno, el aceite no se compra en un instante, sino que se adquiere en el proceso de ser quebrados y pulidos bajo la vara, es decir, la vara de hierro es como un proceso de prensado. El aceite literal se obtenía aplastando la aceituna en la prensa. Por tanto, en sentido arreujín, el aceite se obtiene cuando el creyente se deja prensar por la vara de hierro, aunque duela. Las prudentes aceptan el dolor de la corrección y de esa presión nace el aceite extra en sus vasijas. En cambio, las insensatas rechazan el prensado de la vara y lo llaman maldición y por ende se quedan sin aceite, huecas y vacías. Hebreos 12:11 nos dice: ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible, aceite extra, de justicia, a los que en ella han sido ejercitados, prensados por Micael. Este verso de prensado tiene el código de la vara de hierro. ¿Cómo lo sabemos? Muy simple. Este prensado se menciona en Hebreos 12:11. Ahí tenemos escondido el código 12:11:17 de Micael. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yeshua revelan que el malaj prensador que hace producir aceite extra, ese malaj prensador no es otro que el malaj relámpago Micael, que corrige como electricidad de alto voltaje. El aceite no se produce con palabras dulces, sino con prensado fuerte, como en el Getsemaní. El malaj encargado de ese prensado no podía ser Gabriel, palabra abundante, ni Rafael, sanidad, sino Micael, el relámpago, que corrige con choque eléctrico de vara. ¿Cuál es el misterio? Micael no solo fulmina rebeldes, también prensa a los fieles para producir aceite extra. La disciplina de Micael no es suave, llega como un impacto que sacude todo el ser. Ese alto voltaje es doloroso al instante, tristeza, pero se transforma después en fruto. ¿Cuál es el misterio? El aceite extra de las prudentes solo puede producirse bajo la prensa eléctrica de Micael. Entonces, en Hebreos 12:11 viene codificado la prensa eléctrica que Elohim hace por mano de Micael. El código 12:11:17 significa literalmente prensa eléctrica de Micael. El 12 representa la disciplina a las 12 tribus. El 11 representa el dolor del prensado, porque el 11avo hijo Yosef fue prensado duramente. Y desde luego, el 11 representa al proclamador de la hora 11ava, Micael, que prensa con vara. Y finalmente, el 17 representa el fruto de justicia, porque el 17 está asociado a resurrección, triunfo y abundancia. Por tanto, el código 12:11:17 de Micael significa el pueblo entero. 12 es prensado y llora. 11, pero finalmente da fruto y aceite. 17. ¿Qué significa esto? Yahweh y Yeshua lo tienen codificado todo en su palabra. Entonces, solo las prudentes aceptan el dolor de la prensa 11 y luego reciben fruto y aceite extra 17. Pero las insensatas huyen del dolor y llaman maldición a la prensa, la vara, y por ende se quedan sin aceite. Éxodo 12:29 nos dice: y aconteció que a la medianoche Yahweh hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto. La medianoche es un juicio divisor. El malaj de juicio pasó a la medianoche, es decir, para Egipto muerte, pero para Yasharel liberación, y lo mismo se aplica a la parábola de las 10 vírgenes. El malaj vara de hierro clama a medianoche
y para las prudentes hay liberación, son Yasharel, pero para las insensatas hay fulminación, son Egipto. ¿Cuál es el misterio? A la misma hora, en diferentes tiempos, unos caen y otros son liberados. Micael no viene a dar explicaciones, viene a dividir con grito de guerra y con vara de hierro. A las vírgenes insensatas, almáticas, los corta de un hachazo, pero a las vírgenes prudentes, a Reujín, los confirma. Aleluya, porque Yahweh nuestro Elohim Todopoderoso reina. Voz de júbilo. Entonces, la medianoche marca la división final. A la medianoche, Egipto muere, pero Yasharel vive, y de la misma forma, en la medianoche del fin, las insensatas fuera, pero las prudentes dentro. ¿Cuál es el misterio? La medianoche es el punto de quiebre, donde Micael, con vara de hierro, revela quién es Egipto y quién es Yasharel. En otras palabras, la medianoche es el turno del Malaj vara de hierro. La misma hora, el mismo clamor, la misma vara, para unos vida, para otros muerte y fulminación. Clamar a la medianoche significa también sacar lo oculto a la luz. Matías 25:6 nos dice: a la medianoche se oyó un clamor. La medianoche es la hora más oscura, cuando todo parece oculto. Pero el clamor de Micael rompe la oscuridad y obliga a cada virgen para que muestren lo que llevaban en su lámpara. Es decir, el Malaj relámpago ilumina la medianoche y las cosas ocultas de cada creyente son puestas en manifiesto. Y con eso se cumple lo que dijo Yahshua: nada hay oculto que no haya de saberse. El clamor de medianoche electrocuta rebeldías secretas, expone hipocresías y divide entre prudentes e insensatas. Segunda de Reyes 19:35 nos dice: y aconteció aquella noche que salió el Malaj de Yahweh, Micael, e hirió en el campamento de los asirios a 185,000. Esta fulminación ocurre de noche, y la noche representa tiempo donde la humanidad duerme, no ve, no vigila. ¿Cuál es el misterio? Micael actúa de noche, porque la sorpresa y el fulminar son su arma. El número 185 es múltiplo de 5, y por ende, estos 185,000 asirios fueron fulminados por el Malaj, que aparece 5 veces en la escritura y está guiando a las 5 prudentes. Por tanto, la especialidad de Micael es actuar de noche. En la noche de Egipto, primogénitos fulminados. En la noche de Asiria, 185,000 fulminados. Y en la noche de la parábola, insensatas fulminadas. ¿Qué significa este patrón? Micael siempre hace 2 cosas en la noche: juicio selectivo, más preservación de los fieles. Entonces, Micael ejecuta juicio sorpresivo y fulminante. Y de la misma forma, Micael, cuando encarna, sus proclamaciones son sorpresivos y fulminantes. Nadie sabe en qué Shabbat puede ser fulminado por su rebeldía. ¿Qué significa esto? Micael, antes de encarnar, ya era vara de hierro contra las tinieblas y rebeldes. Revelaciones 12:7 nos dice: Micael y sus malaquín pelearon contra el dragón. Aquí Micael no explica, no dialoga, ejecuta juicio fulminante. Es decir, su función desde el inicio fue quebrar tinieblas con autoridad. En Daniel 10:13, Micael entra en escena y rompe la resistencia del príncipe de Persia. Es decir, mientras Gabriel hablaba, Micael cortó de raíz al rebelde. Esto muestra que Micael ya era en lo celestial vara de hierro
contra los rebeldes. Por tanto, cuando encarna como proclamador en la tierra, no cambia su naturaleza. En el pasado era vara de hierro contra principados, ahora es vara de hierro contra rebeldes en carne. Y cuando resucite y tenga cuerpo de querubín, será vara de hierro contra las naciones. ¿Cuál es la conclusión? Micael no se volvió vara de hierro al encarnar, ya lo era desde lo celestial, por eso en la tierra. Sus proclamaciones llevan esa misma energía de alto voltaje. Las 5 prudentes reciben vida y aceite, iluminación, pero las 5 insensatas son fulminadas como transformador sin aceite. Por tanto, cerramos la enseñanza con el Salmo 5 del Malaj que ilumina y fulmina. Mi potencial Yahweh me dio, mayor que Lucifer. En querubín me convertiré, por siempre te amaré. Mi creador me llamará, por siempre Micael. Con tu poder yo encadené al dragón Lucifer. Micael es mi nuevo nombre. Voy a pisar al dragón, contigo Yahweh, al dragón pude matar. Micael es mi nuevo nombre, soy tu siervo vencedor, un querubín yo seré con Yahweh. Mi nuevo nombre recibí, mayor que Lucifer. Cada día con Yahweh por siempre estaré. Mi creador me llamará, por siempre querubín. Con tu poder yo encadené al dragón Lucifer. Micael es mi nuevo nombre. Voy a pisar al dragón, contigo Yahweh, al dragón pude matar. Micael es mi nuevo nombre, soy la espada vengador, un querubín yo seré con Yahweh.